Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale. Espera, visto? A veure, el títol que se m'ha proposat per aquesta xerrada és aquest: Se cristiana en el debate cristiano-marxista y ante la militancia de cristianos en partidos comunistas. Abans de començar vull donar gràcies a l'Iñaki, i al Salvador López Arnal, sense els quals aquestes jornades haurien sigut impossibles de fer, y a la FECIM per invitarme. Dividiré esta corta intervención en tres más cortos apartados, exponiendo en el primero los textos de Manolo que se refieren a esta temática, en el segundo el contexto ideológico y político que condujo al desbloqueo entre Iglesia y partido, o Iglesia y creyentes de izquierda en ese sentido, y en tercer lugar las verdaderas razones críticas subyacentes en el debate. Primero pues, textos de Manolo que se refieren a esta temática. En febrero de 1975, el Comité Ejecutivo del PC emite un documento sobre la militancia de cristianos en el Partido Comunista de España. Esto se repite en enero del 76 en el Comité Ejecutivo de Euskadi, del Partido Comunista de Euskadi, y se repite igualmente en septiembre del 76 en el Comité Central del SUC. Manolo a estas declaraciones no era ajeno a Alfonso Carlos Comín y un grupo importante de cristianos que estaban en este debate. Manolo responde a estas declaraciones en Materiales, el número primero de Materiales, el de enero de 1977, en un escrito sin firma, bajo pretexto de que era un escrito colectivo, titulado La militancia de cristianos en el Partido Comunista. Fue el escrito más completo, aunque no el único, que Manolo publicó sobre este tema. Alfonso Carlos Comín le responde en Materiales 3, 2 números después, en mayo del 77. Manolo considera que la incorporación de colectivos cristianos en el partido es un hecho positivo. El partido puede aceptar a cualquiera porque es un partido laico y en consecuencia no presupone ninguna creencia particular. Y es laico precisamente porque es marxista, no laico al estilo liberal, donde se considera que la esfera de las creencias es estrictamente privada y separada de la vida social. La consideración de la laicidad del partido es importante hacia afuera, para que lo conozca la sociedad, y especialmente la Iglesia, pero también los de hacia adentro, porque dentro del partido ya no será posible excomulgar a nadie por sus creencias o discrepancias filosóficas o políticas. Por otra parte, no es algo nuevo o reciente, sino que ha existido siempre. La novedad ahora resiste en las características del colectivo que como grupo ha pedido el ingreso. El problema especial que plantea este hecho tiene sus raíces en la relación entre partido y marxismo y se agudiza por la voluntad de presencia ideológica y política de estos cristianos en el seno del partido como organización y como dirección. Además hay que reconocer cierta incompatibilidad, como luego veremos, entre las ideas cristianas y las de Marx. Ocultar esta diferencia es jugar al confusionismo al que las propias declaraciones a las que antes he aludido se refieren. A continuación, el documento de Materiales aborda la cuestión del ateísmo en el pensamiento marxista que Manolo había ya tratado en otras ocasiones. Por ejemplo, en 1964, en el memorable prólogo del Anti-Düring, que aquí se ha citado en repetidas ocasiones, acerca de lo trascendente en general y Dios en particular, afirmaba que las inexistencias no se demuestran. Cito:
Una vulgarización demasiado frecuente del marxismo, dice Manolo, insiste en usar laxa y anacrónicamente los términos demostrar, probar o refutar para argumentaciones de plausibilidad propias de la concepción del mundo. Así se repite, por ejemplo, la ineta frase de que la marcha de la historia ha demostrado la inexistencia de Dios. Esto es literalmente un sinsentido. La ciencia empírica no puede probar, por ejemplo, que no exista un ser llamado abracadabra. Por lo demás, la frase vulgar de la demostración de la inexistencia de Dios es una ingenua torpeza que carga al materialismo con la absurda tarea de demostrar o probar la inexistencia. Y las inexistencias no se prueban, se prueban las existencias. La carga de la prueba compete al que afirma la existencia, no al que dice, no al que no la afirma, en la tarea de Engels en el prólogo del Anti-Düring. Más adelante, en el texto de Materiales 77, lo aborda a partir de las consideraciones de la teoría marxista de la religión. La crítica de Marx a la religión es un elemento central a su visión del mundo, a su manera de entender el comunismo y, en consecuencia, a su noción de libertad. Sería confusionismo afirmar que el materialismo dialéctico no es esencial al marxismo, o no hacer ninguna separación entre la ciencia marxista de la sociedad y la ciencia marxista de la naturaleza y el conocimiento, entre materialismo histórico y materialismo dialéctico, entre aquellas dos misteriosas palabras, entre el istamat y el diamat. Su descripción de la religión, por ejemplo, la que acaba con la conocida metáfora: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el ánimo de un mundo sin corazón, el alma de una situación desalmada, es el opio, es frase de Marx, todo eso, es el opio del pueblo, no se refiere, según Marx, a ningún asunto de física o de filosofía, sino a un hecho histórico y en concreto a la lucha de clases. Añade además que en Marx el ateísmo no es una connotación, o sea, una significación indirecta o oblicua, sino algo plenamente denotado, es decir, significado centralmente y directamente. En la misma dirección defiende el uso de la palabra ateo en lugar de agnóstico. El uso de la palabra agnóstico, dice Manolo, en lugar de la de ateo, parece que pretenda erosionar la convicción atea del contrincante. Y continúa: el comunista cristiano que esté en desacuerdo con esta idea de religión debe reconocer que está en desacuerdo con un elemento central del marxismo, cosa perfectamente compatible, dice él, con su militancia en un partido comunista laico, pero no crear confusión diciendo que su discrepancia lo es solo con los académicos del diamat. Con esto estaban de acuerdo y había habido un debate muy largo aquí con amplios sectores también cristianos que coincidían en el tema. O sea, me refiero a José María González Ruiz, a González Faus o a sectores de fuera como Giulio Girardi, y paso las citas. Sin embargo, debemos preguntarnos, y el propio Manolo se pregunta, si la crítica de Marx a la religión es tan definitiva como el propio Marx creía, o si es algo abierto de la teoría marxista o de la crítica marxista de la religión, de acuerdo con el desarrollo del marxismo, y Manolo Sacristán creía esto mismo, que había que ir desenvolviendo, desarrollando. En esto, como veremos, el mismo Engels fue más dialéctico o marxista que el propio Marx, más dúctil, aceptando incluso que la religión pudiera ser un factor de transformación social. Cabe decir, como veremos más adelante, que en el proceso de convergencia entre marxismo y cristianismo, cada vez la concepción filosófica del materialismo dialéctico ha sido menos piedra de toque de confrontación. En su respuesta en Materiales 3, Comín observa que el documento de Manolo permite una lectura rígida, la que, dice, se ha hecho en muchos sectores del suco del PC y en no pocos sectores de la propia Iglesia, y una lectura flexible, la que, supone, corresponde al propósito de los autores, es decir, de Manolo como autor. Posteriormente, Manolo confirmó que efectivamente este era su verdadero sentido. En la crónica de un coloquio en la Facultad de Teología de Comidas de Madrid, Comín precisa: estuvimos plenamente de acuerdo en evitar la delicuescencia intelectual que pueden darse en un debate mal planteado.
comparto el énfasis que Sacristán puso en el encuentro ético, que podría resumirse diciendo: en el origen del encuentro entre marxismo y cristianismo fue el encuentro ético. Y a cierta pregunta que se le formuló frontalmente, si un cristiano podría ser marxista, Sacristán contestó: pues naturalmente. Para lograr una auténtica interpretación de marxismo y cristianismo sin delicuescencias intelectuales, Sacristán insistió en la necesidad de desideologizar tanto el marxismo como cristianismo, criterio que naturalmente, dice Comín, yo también comparto. En la segunda y tercera parte del artículo, Manolo, de las que hablaré posteriormente, trata sobre todo de las implicaciones políticas. Y en la primera parte habla de la utilidad de la polémica con los cristianos comunistas, y porque es una lucha sobre las ideas que ayuda en la polémica sobre las ideas, y en la tercera parte del artículo carga realmente sobre las auténticas dificultades políticas, cuestión de procedimientos, la falta de debate, la desnaturalización del perfil de la izquierda, etc. Hay pues en esta primera parte, incluye esta primera parte, una coincidencia teórica básica. Pero para entender esto y para entender la confluencia es necesario situarse en diferentes contextos y en diferentes ambientes. En primer lugar, hay que reconsiderar el momento de la España de la transición y de los pactos de la Moncloa y de otros tantos pactos anteriores a la Moncloa, venidos algunos de dentro y otros de fuera, el momento del partido, que tenía necesidad de abrirse a las capas medias y que significó en algunas ocasiones colgarse mutuamente estereotipos de ortodoxos o de posibilistas, el momento de la Iglesia, influenciada por el Vaticano II, el propio momento de Sacristán en el partido, porque desde el 69 solo era un militante de base, aunque con una enorme autoridad intelectual y moral, y el momento también del grupo de cristianos que, personalizado con Comín, pretendía el ingreso al partido. Segunda parte, pues. La historia lenta de un desbloqueo. Dividiré esta segunda parte también en tres partes. Primera, 100 años de desencuentro duro y excomulgados mutuamente. A nivel teórico, marxismo y teología bloqueados durante más de 100 años por escolásticas respectivas. Antes del 40 dominaba en la Iglesia una escolástica neotomista, igual en el marxismo dominaba una neoescolástica de un materialismo dialéctico rígido. A mi entender, ambos creó con una confusión del punto de partida entre física y metafísica que no ayudaba a deslindar el análisis de la realidad de las concepciones de prejuicios y con una interpretación mecanicista de la realidad. A nivel político se lanzaron mutuamente condenas, y para no citarlas del siglo XIX y para ir más a lo próximo, en 1949, solo en 1949, el Santo Oficio prohíbe la simple colaboración entre cristianos y marxistas, y lo prohíbe excomulgando. Pero también en la URSS, por otra parte, estaba al uso la interpretación rígida del pensamiento de Marx acerca de la religión y propiciaba la concepción de Lenin acerca de la religión, según la cual la fe puede vivirse en el plano privado, pero debe prohibirse en sus manifestaciones públicas. En España, el PC daba por buena la crítica marxiana a la religión y, por lo tanto, se daba por supuesto que era imposible que hubiera grupos cristianos de liberación. Al cristiano que quería ingresar en el partido se le pedía el doloroso proceso o de abandonar su fe o de mantenerla en su más estricta intimidad. Sin embargo, iban creciendo las contradicciones con las bases. La jerarquía rechaza, pero debe enfrentarse al creciente movimiento de las comunidades de base, y a su vez el dogmatismo de los partidos comunistas se pone en entredicho a partir del famoso 68, tanto en París como en Checoslovaquia, como en México, las primaveras de primero, segundo y tercer mundo. Inicio del desbloqueo en el mundo católico. La reflexión teológica en torno a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hace surgir una nueva teología y filosofía en ruptura con el neotomismo católico. Sus representantes más emblemáticos fueron Bonhoeffer, Simone Weil, Benjamin, Brecht, seguramente, y otros muchos. Las iglesias institucionales, sin embargo, siguen vinculadas a las formaciones políticas del capitalismo
pero desde las bases surge una nueva cultura obrera política que aquí en España tuvo expresiones absolutamente emblemáticas con la JOC, con la OAB, etc. Y con la influencia de Mounier, de Manuel Mounier, entre otros, del personalismo, pero también y de manera muy emblemática del pensamiento libertario. Y recordemos el peso que hizo la editorial CIX o la editorial Popular, etc. O el peso que hizo la JOC, o cuando en 1957 Guillermo Rovirosa, secretario general de la JOC, es expulsado de la JOC pues por propiciar determinado tipo de debates entre comunistas y cristianos, y después de haber publicado un pequeño panfleto pequeñito llamado en 1957 por parte de Rovirosa Comunistas y Cristianos. O bien la teoría de la revolución de Fernández de Castro, publicado por Taurus en 1959, o la expulsión igualmente de Tomás Malagón. Y a otro nivel, el desbloqueo teórico de la teología católica antes del Vaticano II, que fue un proceso dolorosísimo. En 1937, durante nuestra guerra civil y antes de la Segunda Guerra Mundial, Congar, francés y dominico, inicia una colección, Chrétiens Désunis, Cristianos Desunidos, que será condenada por la jerarquía. Se impulsa en Francia, de hecho, va a ser Francia, fundamentalmente, dos grandes escuelas teológicas, una por los dominicos en los Auxoir, donde hay grandes cabezas, que son, de hecho, los patriarcas del Vaticano II, Chenou, con su reflexión sobre el movimiento obrero y sobre la teología obrera, con el mismo Congar que he dicho, o de jesuitas en Lyon-le-Fourier, donde están Delibac, Danielou, Teilhard de Chardin, etc. En Alemania, nombres como Karl Rahner en Innsbruck, o Hugo Rahner, su hermano, Urs von Balthasar, Semmelroth o Heri. Más tarde vendrá una segunda generación, con Schillebeck, Metz, Hansking y Ratzinger, como teólogo progresista en aquel momento, y que después, y padre de unas partes importantes del Vaticano II, y que después, sin saber exactamente por qué, como otros, después citaré, tiene un cambio de 180 grados. La influencia del pontificado de Juan XXIII y del Vaticano II, que cambia, o sea que hay un giro de 180 grados absolutamente. O sea, se vuelve a los orígenes y hay el redescubrimiento de la historia como sujeto teológico y como sujeto de análisis, la teología de la historia diferente del análisis hegeliano, el concepto de praxis. Estos son los grandes descubrimientos del Vaticano II. Y a partir de ahí se inicia, en tercer lugar, el desbloqueo del Partido Comunista. El reconocimiento del potencial revolucionario cristiano exige una profunda revisión de la teoría leninista de la religión. Sin embargo, aceptado esto, la necesidad de esta revisión, esto no provoca la revisión de la teoría marxista de la religión en su conjunto, sino solo a enfatizar la corriente marxista que vea necesario tender puentes de diálogo. De hecho, Engels, a la vez que denuncia el carácter alienante de la religión, reconoce su potencial revolucionario. Esta será la óptica del marxismo, representado básicamente por Bloch, Rosa Luxemburgo, Korsch, Labriola, Lukács, Garodí, Gramsci, Togliatti, Adam Schaff, Dorés, Bombardo Radice, etc. Las traducciones y estudios que Manolo hizo de estos clásicos fueron durante mucho tiempo la única ventana abierta que el universitario español tenía hacia el marxismo, como ayer nos recordaba Gonzalo Pontón. Y a la vez sirvieron para conectar la preocupación de los militantes cristianos críticos al nacionalcatolicismo con un marxismo renovado, laico, no dogmático. Algunas manifestaciones políticas de este deshielo fueron, y cito solo de un ámbito geográfico muy concreto, el Vichy, la relación de Gramsci con Pigui, y las cartas mutuas que se publicaron en Cahiers de la Quinzaine en 1917, la inflexión propiciada por Togliatti en Italia con la famosa charla en 1954 en Bérgamo pidiendo la colaboración en torno o en contra de las armas nucleares, que cita Paco Fernández Güell en Mientras tanto, en el 85, o la misma carta de Berlinguer a Monseñor Betazzi, que dice o pide la colaboración con la Iglesia a partir del laicismo del propio Vichy. Manolo se sitúa en la corriente de este marxismo vivo contra la interpretación mecanicista y dogmática que conduce al sectarismo.
pero se situó igualmente contra los que desnaturalizaban la ideología para hacerla más simpática a la naciente sociedad de consumo, contra el inmediatismo en la acción política, contra el tacticismo, contra los acuerdos de cúpulas en el partido al margen de la democracia interna. Pero es muy importante señalar que en España el deshielo y la apertura del diálogo con los sectores cristianos debe situarse en el marco de la política de reconciliación nacional impulsada por el PC. Entre otras cosas, porque esa política de reconciliación nacional no pone en primer término el hecho religioso. Dicho de otra forma, sin esta política probablemente las declaraciones que cité al comienzo del PC de Euskadi y de USUC hubieran seguido un camino mucho más difícil y diferente, quizá. También es verdad que por parte de la Iglesia hubo desbloqueos, y algunos de manera incomprensible. Por ejemplo, Guerra Campos. O sea, yo recuerdo, la tesis doctoral de Guerra Campos es sobre marxismo, y ayudó a un sector importante a leer críticamente el marxismo, no dogmáticamente el marxismo. Después Guerra Campos tuvo una evolución muy extraña, ya recordamos, ¿no? U otros, Miguel Núñez aquí mismo, cuando desde Burgos pide la colaboración de los obispos en determinado tipo de tareas, o la influencia de los grandes encuentros cristiano-marxistas entre intelectuales. Y recuerdo el de Lyon en el 64, el de Salzburgo en el 65, Baviera en el 66, Friburgo en el 67, Marienbad en el 68. Después estos encuentros quedarán desdibujados, lo digo a continuación. En España este debate amplio y fecundo participan, por una parte, digo nombres de todos conocidos: Aranguren, Alfonso Carlos Comín, José María González Ruiz, José Ignacio González Faus, José María Llanos, Padre Llanos, Díez de Alegría, aparición del CPS, Álvarez Volado y el Instituto de Fe y Secularidad. Y por otra parte, desde la visión de un marxismo no dogmático, intervienen evidentemente Manolo, también Manolo Azcárate, Ballesteros, Tuñón de Lara, Enrique Tierno Galván, etc. Y colaboran en esto revistas como El Ciervo, Cuadernos para Diálogo, Realidad, de la que se ha hecho mención anteriormente. Esa confluencia del marxismo procedía de espacios diferentes. Ya digo tres, por decir solo tres. La confluencia o la coincidencia de marxistas y militantes cristianos en la UAC, en la JOC, en la JEC, en las luchas obreras y estudiantiles, y en ocasiones muchas veces por haber compartido cárcel por represión. De todas formas, este acercamiento de las bases contrasta con las desconfianzas existentes entre los núcleos dirigentes, tanto del partido como de la Iglesia. Segundo, la sintonía cordial, poco probablemente formalizada, con personajes como el Che, como Lumumba en los procesos de descolonización, con los procesos de Argelia, de Cuba, de China, de Vietnam, etc. Y cabría resaltar finalmente el caso de Felipe, del FLP, del Frente de Liberación Popular, como la influencia del marxismo sobre algunos militantes, pero al margen del partido. Se trataba de un proyecto revolucionario no confesional en su origen, y en su origen de inspiración cristiana. Y aquí nombres como Julio Cerón, Álvarez de Castro, González Casanova, Manolo Vázquez Montalbán, Aumente, Recalde, Joan Gomis, Alfonso Comín, Ignacio Urenda, Jaume Pastor, Pascual Maragall, etc. Una última consideración en este apartado. Ya en 1965, las organizaciones universitarias del PC y del USUC vivían al margen del marxismo y del diamat, dice Paco Fernández Buey, que eran más numéricamente más próximas y más pro-chinas o tollatianas que pro-soviéticas. Esto es importante para entender las reacciones acerca del mayo del 68 y la incorporación pedida de estos cristianos a partir del 74. En el centro de esta polémica estaba el tema de la apertura del partido y de la política de reconciliación nacional, pero me dicen que no hay tiempo y no hay tiempo. Digo, de todas formas, quiero terminar, creo que las críticas eran profundas. Las críticas que Manolo dirigió a la forma como se llevó a cabo la incorporación de los cristianos en el partido fueron muy profundas. Se hace una barata y falsa apologética del cristianismo en el interior del PC, con malas argumentaciones o deformaciones de la realidad.
por ejemplo, considerando el cristianismo como primer movimiento de liberación, o con razonamientos falsos llamando al ateísmo algo trasnochado propio del siglo pasado. Con ello, en el partido ha habido un rechazo de algunos de los pensamientos más claros del comunismo. No se ha hecho ninguna crítica seria a la Iglesia como potencia económica, cultural e intelectual de corte imperial. El ingreso de cristianos se ha hecho sin democracia interna y que su voluntad de presencia ideológica puede irritar o reforzar sectarismos de muchos. No da tiempo para más, pero quiero, porque el debate fue duro en aquel momento por ambas partes, yo tuve realmente el privilegio de vivirlo por ambas partes. Por ambas partes. Y sé que fue muy duro, pero muy duro a nivel emocional, muy coincidente desde un punto de vista teórico, muy no coincidente desde un punto de vista estratégico. ¿No? Pero quiero terminar con unas palabras de Manolo Sacristán, porque me parecen un emblema de la calidad humana. Termino con las palabras de Manolo en el acto de presentación del libro Cristianos en el Partido y Comunistas en la Iglesia de Alfonso Carlos Comín. Se trata del testimonio de lealtad a las ideas y a la organización y sobre todo de amistad a un amigo a pesar de tan profundas discrepancias. Y dice Manolo, Alfonso Comín demuestra andando el movimiento cristiano comunista. Es una prueba por el ejemplo de que hay cristianos en el partido y comunistas en las iglesias. Él mismo es un argumento de su libro. Tengo que pasar por encima de reparos y reservas para reconocer tanta importancia al libro de Alfonso, cuyo estilo sanguíneo de pensar, poco interesado por distingos y bizantinismos irrenunciables para el amante de la caja lógica de herramientas, dista mucho del mío. Señalaré encarecidamente las páginas sobre lo que marxistas y cristianos pueden enseñarse mutuamente. Para mí, las argumentaciones de Alfonso son con frecuencia excesivamente parabólicas. Pero, en la parábola política, la boca del cañón mira al cielo de las ideas, pero el artillero está apuntando a la costra de la tierra. Y esto lo decía en relación a sus dudas con Alfonso acerca de cuál de los dos hacía de cañón apuntando hacia el cielo de las ideas y cuál de los dos era el artillero apuntando a la costra de la tierra. Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990 e questa è l'ultima versione, 1994.